toda la información a través de aristeguinoticias.com. Bueno, esta mañana de viernes le cuento que ayer en CNN tuvimos la oportunidad de conversar con Luis Pérez de Acha, abogado constitucionalista y experto en temas fiscales en nuestro país, y además también en estos momentos parte del Sistema Nacional Anticorrupción a través del Comité Ciudadano. Y bueno, pues se nos acabó el tiempo, como suele pasar en CNN con un programa que, bueno, pues tiene una duración limitada. Y bueno, pues la invitación que le hicimos ayer a Luis tenía que ver con revisar lo que él impulsó junto con Artículo 19, en aquel momento encabezado por Darío Ramírez. Y bueno, pues el tema se refiere a la declaración que hizo Angélica Rivera sobre la Casa Blanca. Es importante este ángulo, tiene muchos ángulos, evidentemente la historia de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, este trabajo de investigación periodística que se publicó y que luego generó todo lo que ha generado, y que ahora hemos vuelto al tema gracias a la propia declaración de Enrique Peña Nieto, que ya en su momento pidió perdón por el tema de la Casa Blanca, por no haber podido exponer apropiadamente el tema de la Casa Blanca a la sociedad mexicana y los daños causados a la imagen presidencial y demás cuestiones. Bueno, eso ya lo había dicho en algún momento y lo reitera de otra manera, pero esencialmente está planteando que ese fue su principal error o uno de sus principales errores durante este sexenio que se está acabando. Cuando Peña Nieto dice lo que dice de la Casa Blanca, nos da pie para revisar efectivamente el contenido de los dichos de este hombre que pues ha encabezado la presidencia todo este tiempo y que, bueno, pues al final no ha podido explicar con claridad y con elementos consistentes desde nuestro punto de vista por qué esa casa multimillonaria pues estuvo en posesión del presidente y su familia, en algo que, bueno, pues se ha querido pasar como la compra de una casa en condiciones que explicó Angélica Rivera en su momento y que lo expuso ante la opinión pública. ¿Le creemos o no a Angélica Rivera? Cada quien que tome su partido. A mí me parece que hay muchas inconsistencias en esa versión de cómo es que se hicieron de esa Casa Blanca, pero en fin, es parte precisamente de lo que queda en este expediente abierto, porque eso es la Casa Blanca. Un expediente abierto que hay que seguir revisando porque es una marca de este sexenio, una marca muy grave de una circunstancia pues que conduce en el más elemental de los asuntos a un conflicto de interés. En el más elemental de los asuntos a un tema de conflicto de interés. Si alguien tuviera mayor pretensión sobre este tema en términos de investigación, bueno, podríamos encontrar probablemente cosas mayores que el conflicto de interés, que ya de suyo es importante. Pero en fin, buscamos a Luis como abogado porque en su momento, al presentar a Angélica Rivera la explicación de cómo es que se hizo de esa Casa Blanca, pues entre otras cosas puso a disposición de la sociedad mexicana papeles, documentos, hacendarios, y un experto como Luis Pérez de Acha se preguntó, bueno, a ver qué tan consistente es lo que está exponiendo públicamente la esposa de Enrique Peña Nieto para justificar la existencia de la Casa Blanca. Y entonces, como experto y especialista que es, revisó el asunto, lo conversó en el foro de los abogados y bueno, pues concluyeron que efectivamente encontraban inconsistencias y decidió Luis con Darío Ramírez preguntarle formalmente al SAT, al Servicio de Administración Tributaria, y bueno, pues hicieron una argumentación de por qué querían que el SAT validara o no lo dicho por Angélica Rivera en el tema específicamente fiscal. Bueno, de eso hablamos ayer por la noche en CNN, pero como digo, se nos acabó el tiempo y le propuse a Luis retomar el hilo esta mañana porque el tema nos parece muy importante, porque no todo mundo, no cualquiera va, revisa algo y toma la decisión de presentar ante la autoridad precisamente este requerimiento. Así que Luis, nuevamente gracias.
Saludo, ahora sí que buenas noches ayer, buenos días hoy, saludos y gracias por estar aquí. Buenas, Carmen, buenos días. Aquí estamos a la orden para continuar con este tema. Pues eso, que me permitía hacer este preámbulo para poner el tema de nuevo. Te propongo que escuchemos un poco para recuperar lo que esta semana nos ha dado en términos de el asunto de la Casa Blanca, este fragmento de la entrevista de Televisa con el presidente Peña Nieto hablando de la Casa Blanca. Déjame regresar con esto y vuelvo contigo. ¿Cuál es el error más grande? No haber explicado, yo creo que con suficiencia, los errores o señalamientos que hubo en distintos temas. Concretamente. El tema de la Casa Blanca, por ejemplo, es uno que a mí me queda muy marcado, porque creo que irónicamente, se dio en el 2014 este evento, un señalamiento, yo creo que con un soporte indebido, abrimos la información. ¿Qué lamento de este tema? Primero, que no obstante la información pública, sobre la que no había ni obligación legal de hacerlo, pero que se compartió para esclarecer el tema, fue suficiente para quitar el estigma que se quedó en el gobierno, en el presidente de la República y en la credibilidad que tenía lo que estaba haciendo el gobierno. No obstante, la explicación tan abierta ¿cree que fue suficiente. Me lamenté haber involucrado a mi esposa en la explicación del tema. Si me dijeras, ¿lo hubiese vuelto a involucrar? No. Porque ella no correspondía. Ella no es funcionaria, no es servidora pública, ella tiene su propia trayectoria y la involucré porque era ella, de forma como matrimonio, que estábamos haciéndonos de una nueva casa. Me arrepentí de haber involucrado a mi esposa porque creo que ella también le dejó un mal sabor y un tema que ha sido difícil superar en todo este tiempo. Hoy, usted me diría, ¿sigue pensando que no hubo conflicto de interés? Sigo pensando que no hubo conflicto no dije de delito, interés. nada más, conflicto de interés. Sigo pensando, además, por una razón, Denise, porque el supuesto conflicto de interés que se suscitaba era sobre un proyecto, una obra que se iba a realizar y que nunca se realizó. Donde se genera el conflicto de interés en el proyecto del empresario que entonces nos estaba vendiendo la casa, de este grupo, era parte de un conjunto de empresas que se habían agrupado para hacer el tren interurbano México-Querétaro, proyecto que por razones del ajuste presupuestal que en su momento llevamos a cabo, no prosperó. ¿No prospera ese proyecto por la Casa Blanca o por el ajuste? Por el ajuste presupuestal. Por el ajuste. El conflicto de interés usted lo atribuye a que hubiera sido beneficiado el empresario con una obra pública dependiente de su gobierno. El simple hecho de que fuera y ya hubiera sido beneficiario de obras de cuando usted era gobernador, no lo hacía ya en sí mismo. ¿Eso no, un Denise, conflicto? Me parece que es una presunción. No, nada más lo pregunto. Sí, no, está bien. Y yo creo que, me parece que es una presunción que no tiene sustento. Yo lo conozco como empresario y como ocurre con cualquier persona, conoce a mucha gente, a muchísima gente, y pues pareciera que entonces llegas a tal nivel y a tal grado en donde el presidente está tan acotado por un supuesto conflicto de interés de no poder hacer nada, porque con quien haga algo, a lo mejor el gobierno tiene algún contrato, que fue un tema que escaló a tal nivel, y yo ofrecí una disculpa pública, no tanto porque hubiese incurrido en una ilegalidad en lo actuado, sí por lo que había hecho en demérito y desgaste a la institución presidencial, sí por lo que le había dejado al gobierno federal en su actuación en términos de respaldo y en términos de credibilidad. Pues eso es lo que dice en 2018 Enrique Peña Nieto, Luis Pérez de Hacha, y bueno, en referencia a su esposa, por lo pronto, ahora sí, bueno, ahora está diciendo que la casa la estarían comprando como matrimonio, ese es uno de los ángulos, pero bueno, me refiero y me detengo a eso que hoy Peña Nieto reconoce como un error, como haber involucrado, me lamento haber involucrado a mi esposa en esto, etcétera. Bueno, independientemente de eso, estamos frente a una declaración pública que ayer reprodujimos de Angélica Rivera dando una explicación sobre sus ingresos, los ingresos de Televisa como actriz a ella, de la manera en que se formó un patrimonio y con lo cual justificaba la presunta compra de la Casa Blanca y explicaba este asunto crítico para su marido. Como especialista en la materia y artículo 19 decidieron preguntarle pues a quién,
¿A qué ventanilla? Pues al SAT, porque si querían revisar si había consistencia en lo que estaba diciendo respecto al tema, pues fueron al SAT. Cuéntanos los detalles, Luis, de lo que hicieron y de qué le respondió el SAT en su momento. Sí, me gustaría hacer un par de puntualizaciones, Carmen. Primero, reconocemos que la señora tiene en su favor una presunción de inocencia. No, lo que nosotros emprendimos, Darío y tu servidor, no fue una cacería de brujas, no fue con la intención de inventar culpables, por un lado. Y por el otro, contrariamente a lo que señala el presidente Peña Nieto, y que en su momento, en 2014, también se señaló, la señora sí es servidora pública, tanto porque la Constitución lo señala expresamente, pero lo más importante porque hay un tratado internacional obligatorio para México que señala que las esposas, los hijos, los dependientes económicos de los servidores públicos, como el presidente, se consideran también como servidores públicos, aunque no reciban pago alguno de dinero proveniente del gobierno. Eso es muy importante. Estas dos premisas. ¿Qué hicimos nosotros? De las investigaciones que realizamos, documentales, a partir de lo que la señora manifestó por televisión y luego subió a su página de internet, pues aparecieron unas inconsistencias. La más clara de ellas es la siguiente. Ella, acuerdo celebrado con Televisa, recibiría la cantidad de 130 millones de pesos, de los cuales 42 fueron con una casa que se le pagó en Las Lomas de Chapultepec. Y la diferencia, pues, fue mediante una transferencia bancaria. Me quedo con el tema de la casa, que es en donde empiezan a brotar, a salir los focos rojos, las luces amarillas en este tema. Ella dice 42 millones de pesos la casa, para efectos de los impuestos federales, pero para efectos de los impuestos locales de la Ciudad de México, manifestó que la casa tenía un valor de 27 millones de pesos. Entonces esa inconsistencia en uno u otro lado, una diferencia de 15 millones de pesos, que no es menor, yo puedo preguntar, bueno, entonces, ¿cuál es el dato real? ¿Cuál es el dato correcto del valor de la casa? Porque si hay ese diferencial de 15 millones de pesos, entonces hay una inconsistencia en la declaración de impuestos presentadas al SAT. Eso por un lado. Por el otro, la señora en abril, esta operación con Televisa se celebró, si mal no recuerdo, diciembre de 2010. Ella en su declaración de abril de 2011 no manifiesta los ingresos obtenidos de Televisa, que no eran ingresos menores. Cometió una falla grave en su declaración, en su primera declaración de abril de 2011. Pero aparentemente, a su decir, y después de que estalla el escándalo de la Casa Blanca, en abril de 2012 dice, yo ya pagué los impuestos correctamente por los 130 millones de pesos. Entonces, todas las piezas empezaban a moverse. Ella sube su declaración de impuestos al SAT, la sube a su página de internet. ¿Esto qué provoca? Que en su favor ya no opera el secreto fiscal. Si de por sí, por el hecho de ser funcionaria pública, servidora pública, ya el secreto fiscal se atenúa, se disminuye fuertemente, cuando ella sube su declaración de impuestos, si lo vemos del lado de ella, pues fue un error, porque definitivamente con eso anuló en su perjuicio el secreto fiscal. Entonces, nosotros dijimos, Darío Ramírez y yo dijimos, oye, pues ya está tan evidente aquí la información y hay inconsistencias muy profundas, pues vayamos al SAT a preguntarle simple y sencillamente si la información que ella subió a su página coincide con los datos
que tiene el SAT en su base, en su sistema informático. Entonces fuimos y le preguntamos, oye SAT, ¿es cierto que se presentó la declaración en abril de 2011? ¿Es cierto que se presentó la declaración de 2012 en abril de 2012? ¿Es cierto que te declaró los impuestos correspondientes a 130 millones de pesos? ¿Es cierto que te manifestó que la casa tenía un valor de 42 millones de pesos? Es cierto, es válido el sello digital, la constancia informática de computación que trae su declaración coincide con la que tienes tú en tu base de datos. Eran preguntas muy simples. Lo único que tenía que decir el SAT es si la tengo o no la tengo. Y la pregunta se la hicimos directamente al entonces jefe del SAT, fundamentado en la ley del SAT y en el Código Fiscal de la Federación. Eran preguntas simples y llanas que ameritaban la respuesta de sí o no por parte del SAT, ante tomando como base la información que el propio SAT tiene. Nadie más la tiene más que el SAT en México. Tiene la de 40 millones de mexicanos que somos contribuyentes, ¿no? ¿Y qué respondió el SAT? Que aquí el tema interesante es que pues la instancia que efectivamente está obligada a resguardar el secreto fiscal de las personas, pues en este caso ya no tenía ese impedimento porque la persona en cuestión que estaba exponiendo un asunto de interés público y de atención nacional, pues simplemente tendría que haber dicho sí o no a lo que tú dices. Las preguntas que ustedes hicieron eran específicas, pero cuéntanos qué contestó el SAT. ¿Quién firmó y quién contestó en el SAT? Perdón, Mira, ¿y qué contestó el SAT? Sí, las preguntas iban específicamente dirigidas al jefe del SAT. No iban dirigidas a otros funcionarios de SADP. Y nos contestó una funcionaria de tercer nivel diciendo que ellos no estaban obligados a dar respuesta a nuestra petición porque la ley supuestamente no les permitía hacerlo, no les facultaba hacerlo. Esa primera señal nos llevó a agudizar, a incrementar nuestras sospechas por un razonamiento muy simple, Carlos. Si tiene la información el SAT y la información de la señora es válida, pues lo único que tenían que decir es sí, y el asunto se moría, ¿eh? Si nos decían sí es válida, ¿qué más podemos decir nosotros? ¿Qué argumentación en contra? ¿Qué pruebas en contra de la afirmación del SAT hubiésemos tenido? Pues ninguna. Pero al momento en que el SAT esquiva con una pésima respuesta, desde el punto de vista legal, pésima respuesta, diciendo, pues no te quiero contestar, es lo que nos dijo, ¿no? Bueno, no te dice de esa manera, bueno, se puede interpretar de esa manera, no te quiero contestar, pero lo que hace el SAT, aquí tenemos el oficio que te mandaron el SAT en este 22 de enero de 2015, dirigido a ti y a Ramírez y a Darío Ramírez. Bueno, simple y llanamente está diciendo que revisó sus competencias y que dentro de lo que dice la ley que tiene que hacer el SAT no está algo como lo que le pediste, en pocas palabras. Y entonces dice, de manera expresa en su escrito, señala usted tal cosa, y luego te relata las atribuciones del SAT: recaudar los impuestos, dirigir los servicios aduanales, representar el interés de la Federación en controversias, determinar, liquidar y recaudar las contribuciones, ejercer aquellas que en materia de coordinación fiscal correspondan a la administración tributaria, solicitar a otras instancias o instituciones públicas el acceso a la información necesaria para evitar la evasión de impuestos o la elusión, vigilar y asegurar el debido cumplimiento de las disposiciones fiscales, etcétera, aduanales, participar en la negociación de los tratados internacionales que lleve a cabo el Ejecutivo Federal, etcétera, proporcionar bajo el principio de revisión. Te hace toda una lista de las atribuciones del SAT para decirte que no encuentra
que haya algún lugar en el SAT que diga que dentro de las atribuciones de esta institución está contestarle a unos ciudadanos que están preguntando si una información pública y publicada por parte de una ciudadana, que es Angélica Rivera, es cierta o no. Simplemente decían, eso que se puso a la consideración pública, queremos saber si el SAT lo valida. Y con tal de, bueno, simplemente no lo valida, diciendo que pues en sus atribuciones no está esa tarea. Pues fue un rollazo de distracción. Sí, de varias hojas ahí para decirte que pues no encuentra que tenga atribuciones para decirte si sí o no lo que dijo Angélica Rivera es cierto, para decirlo claro. Sí, nos quisieron atarantar ahí con ese tipo de respuestas. Mira, el oficio podría haber sido de 10 líneas diciendo si lo tenemos o no lo tenemos. Pero mira, ya jurídica, Carlos. Se cortó aquí, perdón un segundito, Luis, es que tenemos un problema aquí, se corta un fragmento tu frase. ¿Podrías repetir tu idea? Sí, mira, fue una argumentación distractiva muy larga, sin sentido. Todo se podía haber reducido en lugar de las 3, 4 hojas que tiene esa respuesta del SAT. Eran 5 líneas, hombre, las que se necesitaba, sí o no. Pero más allá de este tema... ¿Podemos recuperar? Carmen. Aquí, perdón un tantito, porque es que tenemos un problema con la señal y queremos recuperarte bien. Dame unos segunditos para recuperar bien tu señal y escucharte completo. Dame un segundo y seguimos escuchando a Luis Pérez de Hacha. Algo pasa aquí que se pierde por un momento, está de pronto intermitente estos últimos segundos y no se escuchó completo lo que estaba diciendo Luis Pérez de Hacha, pero ahora recuperamos la llamada de nuevo, la volvemos a formular y en un momento, bueno, pues retomamos el hilo con Luis Pérez de Hacha, que bueno, pues como ciudadano fue y dijo, bueno, vamos a ver si lo que a simple vista para nosotros como expertos fiscalistas nos parece inconsistente, fueron y preguntaron, oigan, ¿es cierto lo que dijo la primera dama? ¿Es verdad que esos documentos fiscales que mostró corresponden a los registros que tiene el SAT de sus ingresos, de sus pagos, de lo que puso a consideración del público mexicano, de la sociedad mexicana? Pues la respuesta del SAT es muy sugerente porque simple y llanamente en este rollazo de respuesta lo único que concluye es que pues no tiene posibilidad de contestar. No puede decir ni sí ni no. Y es muy sugerente en un contexto como este. Luis Pérez de Hacha, ahora sí te escuchamos completo, perdóname. Yo siempre lo escuché bien. Caray. A ver, perdóname Luis, algo pasa aquí con nuestro... Dame unos segunditos porque tenemos un problema con esta máquina que hace que se pierda por segundos la voz que él mismo está escuchando bien, pero en el programa no está saliendo bien en el online. Así que deme unos momentitos más para escuchar bien a Luis Pérez de Hacha sobre este capítulo de esta historia que se reabre en la atención pública después de lo dicho por Peña Nieto, reconociendo que la Casa Blanca, pues es el manejo desde su punto de vista sobre el tema de la Casa Blanca es considerado por él como uno de los principales errores de su sexenio. Ya escuchó usted su explicación al respecto, pero más allá de la valoración que pueda hacer Peña Nieto sobre cómo manejó o no esta circunstancia, como sociedad y como periodistas, bueno, pues debemos considerar que es un tema abierto. Es un expediente abierto en el sentido de que no quedó cabalmente, desde mi muy humilde punto de vista, explicada esa posesión de esa casa millonaria resguardada por el Estado Mayor Presidencial, tal como nos lo confirmó en su momento el Estado Mayor Presidencial con toda una explicación que también dimos a conocer y de la cual habló esta semana Sebastián Barragán. Y bueno, pues todo esto evidentemente nos lleva a un asunto que está ahí, o una de dos, o lo cerramos, lo metemos en un cajón y nos olvidamos del tema, o pensamos como sociedad que son el tipo de cosas que no se explicaron con suficiencia, que no hubo el entorno institucional necesario y suficiente para que una sociedad tuviera claridad de por qué un presidente de la República y su familia pues estuvo, no sabemos ahorita qué pasa con la Casa Blanca, pero digamos por lo menos estuvo en posesión de esta mansión multimillonaria a nombre de un próspero contratista del gobierno, amigo del presidente y beneficiario de varias cosas, además del tren, que fue el único tema que mencionó Peña Nieto con una simpleza impresionante.
Peña Nieto diciendo que, bueno, si llegara a haber algún tipo de conflicto de interés, en todo caso era el del empresario que había ganado esa licitación millonaria del Tren México-Querétaro, pero que al ya no haber obra, pues ya no hay conflicto de interés, con una facilidad impresionante, pasmosa, diría yo. Luis, espero que ahora sí esté lista la llamada y te escuchemos con claridad. De acuerdo, muchas gracias, Carmen. Pues dime a partir de qué frase o qué Nos quieres quedamos en el punto detener. siguiente, no creas que se perdió mucho, nos quedamos en el punto donde quedamos con que que el Servicio de Administración Tributaria te contesta que pues no tiene atribuciones para contestar lo que le preguntas y no te dice ni sí ni no. Es válido lo que publicó Angélica Rivera en esa declaración pública. Hasta ahí te quedaste y lo que seguía en todo caso era qué otros recursos se presentaron o ahí quedó el asunto, buscaste un amparo, no lo buscaste, ¿en qué siguió la historia? En la medida que se acrecentó con esa respuesta esquiva del SAT, aumentó nuestra sospecha sobre el tema, porque ya nuestro siguiente razonamiento, nuestro siguiente entendimiento era que si el SAT no había respondido con un simple sí o un simple no a las preguntas que le hicimos, entonces nuestra inquietud se canalizó en el sentido de decir, pues el SAT no tiene la información y por lo tanto hay indicios más fuertes de que la declaración de impuestos que subió la señora fue una declaración hechiza, no fue una declaración de impuestos real que existiera en la base de datos del SAT. En esa medida dijimos, oye, pues ahora sí tenemos un caso mayor, más fuerte, más sólido. Fuimos al registro público de la propiedad, fuimos al registro público de notarías, a catastro y recabamos información adicional, documentos. Y en eso, y con base en todo lo que ya teníamos articulado, ya teníamos armado el expediente, fuimos y presentamos una demanda de amparo que cayó en el juzgado 10º de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México. Ahí el reto ya era más fuerte, el planteamiento constitucional en el amparo, debo reconocer que era intrépido, fue un movimiento inusual en amparo y se inició el juicio, el juez admitió la demanda, pero empezaron ya algunos tropiezos procesales en los que nos vimos involucrados, meramente legales. No recibimos presiones, eso debo reconocerlo, no recibimos amenazas tampoco, Carmen, no recibimos saboteos de ningún tipo, pero sí ya en la parte técnico-procesal nos dimos cuenta que el caso tendríamos que mejorarlo en una segunda vuelta. De los que empezamos a ver que el armado podría haberse hecho de mejor manera de nuestra parte en esa modalidad intrépida, demasiado novedosa con la que estábamos incursionando. Entonces, para no desgastarnos en el amparo y perder en definitiva, porque ya después, si perdíamos ahí, vamos a perder en definitiva el caso, Darío y yo decidimos meterle una pausa al asunto y esperar un mejor momento con base en el aprendizaje que habíamos tenido y también esperar un momento para que cambiaran las autoridades del SAT, buscar mayores elementos de prueba que sí conseguimos posteriormente, ponerle una pausa y decidir reabrir el camino en un posterior momento. No llegó ese momento, pero justo como te comentaba ayer, hace unos 10, 12 días, en un encuentro social platiqué con Darío Ramírez y él me dijo, yo no fue iniciativa mía, me dijo, oye Luis, pues ahí tenemos ese caso, ¿por qué no lo reactivamos? Y pues órale Darío, órale Darío, pues tú dices cuándo le entramos y cómo le entramos y cómo quieras que hagamos la difusión del tema, ¿no? Entonces las pruebas existen, la experiencia la tenemos,
las ganas también, ya conocemos el camino. El SAT no va a poder responder de una manera distinta a lo que ya nos contestó en enero de 2015. Entonces, pues ya Va a llevamos... contestar, perdón Luis, dices el SAT no va a poder contestarnos de manera distinta. Pues tendría que... Será otro SAT, será otra dirección de SAT. Sí, pues tendrá que responder si la tengo, y si responde de esa manera y no la tiene, incurre en una responsabilidad penal tremenda quien responda de esa manera. Que diga si la tengo y en verdad no la tiene, sería una respuesta tremenda. Y esa verificación la podríamos corroborar en un juicio de amparo, ante un juez de distrito o un juez federal. No era el secreto fiscal, definitivamente. Entonces, si nos responden sí y no la tienen, pues malo. Y si nos responden que no la tienen la información, es decir, que la información que ellos tienen no coincide con la declaración de la señora Angélica Rivera, pues entonces el caso ya se revienta por completo, porque en su caso, especulando, en su caso, el montaje televisivo que se hizo y la declaración que se subió a la página personal de la señora, se vendría abajo, ¿no? Entonces, el SAT, a partir de que contestó de la forma que lo hizo en enero de 2015, no puede contestar de muchas maneras más, que hasta es un sí o un no. Entonces, la disyuntiva ya está planteada, ya existe. Contrariamente a lo que señala el presidente Peña Nieto, no quedó satisfecha la inquietud social desde el punto de vista jurídico, mucho menos, y por lo tanto ese tema está pendiente de ventilarse adecuadamente, de aclararse, sobre todo con base en los principios constitucionales de máxima transparencia que operan para los funcionarios públicos, el presidente y su esposa. Y ahora que el presidente dice que él debió de haberle atorado al tema, pues yo creo que con mayor claridad es necesaria una explicación satisfactoria, plena y con documentos totalmente abiertos, ya no escudándose en secreto bancario y secreto fiscal. Tenía que haber estado. Además, en esto hay otra variable, Carmen, muy delicada. Ni la señora, que según nuestra interpretación debió de haberlo hecho, no presentó su declaración patrimonial a la Secretaría de la Función Pública. Se puede discutir si sí o si no, pero lo cierto es que el presidente Peña Nieto tuvo que haber presentado en su declaración patrimonial la información de los 130 millones de pesos y de la casa de los 42 millones de pesos. Entonces, por todos lados está entrampado el tema y se necesita desahogar, se necesita ventilar, se necesita aclarar, porque además en su presidencia, en su caso pequeño, fue un punto de inflexión que marcó negativamente lo que restó del sexenio en temas de transparencia, rendición de cuentas, corrupción, lucha contra la impunidad. Yo creo que ahí fue un punto duro para él, en donde, como lo señala, fue un error. Sí, pero fue un error porque no se satisfizo. No era tanto que si explicaba la señora o explicaba él, era que explicara a alguien satisfactoriamente el tema. Pues Luis Pérez de Hacha, me despido preguntándote si este tema, bueno, lo has hecho a título ciudadano junto con Darío Ramírez en su momento como artículo 19 y lo pueden seguir haciendo a título personal o ciudadano. Déjame preguntarte, siendo tú parte del Comité Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción, en la lógica y razón de ser de ese Comité Ciudadano, ¿un tema como este cabe? Fíjate que sí, aunque preferiría hacerlo a título personal. Yo creo que estas empresas jurídicas tienen que ser llevadas por abogados y no por órganos colegiados. Entonces, hay mi ánimo de mejor continuar con mi línea de batalla en el tema de la corrupción y anticorrupción
de la transparencia a título personal. Prefiero no llevar a otro escenario el tema, sobre todo cuando es un presidente que va saliendo, ¿no? Ahí yo emprendí la batalla en el segundo año de la presidencia de Peña Nieto y me gustaría concluir esa batalla de manera personal, de la mano con Darío Ramírez, por supuesto, que es aquí mi acompañante, ¿no? Pues Luis Pérez de Hacha, sigamos al habla. Gracias por contarnos ayer y hoy precisamente sobre este tema. Y bueno, pues vamos viendo qué pasa con este caso de la Casa Blanca de Peña Nieto y todo esto que está involucrando ahora también esta atención de lo que sucedió en su momento y de lo que están pensando hacer para retomar lo que quedó interrumpido por lo que acabas de explicar. Así que seguimos al habla, Luis. Gracias por tomar la comunicación, abogado, y buenos días. Estamos al habla y estoy a la orden. Gracias. Gracias, Luis Pérez de Hacha, con este tema, bueno, pues importante. Ahí está la respuesta que le dio el SAT a estos ciudadanos que le preguntaron si podía validar, si validaba como verdadera la información publicada por Angélica Rivera en esa explicación sobre la Casa Blanca. Bueno, pues ahí está lo que puede venir en el ángulo fiscal, en voz de este especialista en temas de impuestos y fiscalista. Así que bueno, de eso seguiremos hablando.